Buenos días, el día de hoy mi compañera Lanis y mi persona les vamos a hablar sobre el proceso de la atención. La atención es el proceso psicológico básico que permite seleccionar y procesar información relevante del entorno, filtrando los estímulos no esenciales. La atención también es importante para la percepción, el aprendizaje y la memoria, ya que facilita la adaptación a diferentes contextos y demandas cognitivas. Desde la antigüedad, la atención ha sido objeto de estudio tanto para la psicología como para la filosofía. Filósofos como Aristóteles y Descartes discutieron su papel en la percepción de la conciencia. Posteriormente, John Locke y David Hume exploraron la relación entre atención y asociación de ideas. Con el surgimiento de la psicología experimental en el siglo XIX, investigadores como Wilhelm Wundt y William James estudiaron la atención empíricamente. Wundt consideraba la atención como un proceso activo en la percepción, mientras que James la describió como la capacidad de focalizar la mente en un objeto determinado. En el siglo XX, gracias a la psicología cognitiva, se desarrollaron modelos explicativos sobre los mecanismos y funciones de la atención, como las teorías del filtro de Brodmann y la teoría de los recursos limitados de Kahneman. Hoy en día, los estudios neurocientíficos continúan ampliando la comprensión de la atención a través del análisis de redes neuronales y procesos cerebrales implicados. Algunos conceptos a tener en cuenta cuando se habla sobre la atención son el foco atencional. Es el mecanismo cognitivo que nos permite dirigir nuestra atención hacia un estímulo específico en un momento determinado. La capacidad atencional es la cantidad de información o número de tareas que pueden ser procesadas simultáneamente. La intensidad atencional es el grado de concentración o esfuerzo mental dedicado a una tarea. Alerta o arousal es la capacidad de estar despierto y de mantener la alerta. También implica la capacidad de seguir estímulos u órdenes. La vigilancia es la capacidad de mantener la atención durante periodos prolongados mientras se espera la aparición de un estímulo específico e infrecuente. La automaticidad es el grado en que una tarea se realiza sin necesidad de que haya una atención consciente, generalmente como resultado de la práctica. Y por último, la atención conjunta, que es la capacidad para coordinar la atención con una o más personas hacia un objeto o un evento de interés común. Bueno, sobre teoría de la atención tenemos tres teorías. La primera es la teoría del filtro de Brodmann. Donald Brodmann propuso un modelo de atención selectiva donde la información sensorial pasa por un filtro que selecciona qué estímulos se procesan completamente. Según esta teoría, la información sensorial entra simultáneamente a través de canales paralelos. Existe un cuello de botella o filtro temprano en el procesamiento. Solo la información seleccionada por este filtro pasa al procesamiento posterior y la información no seleccionada se pierde o se mantiene brevemente en un almacén sensorial. Un ejemplo clásico de esta teoría es el experimento de atención dicótica, donde al presentar mensajes diferentes a cada oído, los participantes solo podían procesar conscientemente uno de ellos. También tenemos la teoría de la capacidad limitada de Kahneman en 1973. Daniel Kahneman planteó que la atención funciona como un recurso cognitivo limitado que puede distribuirse flexiblemente. Sus principios claves son: la atención es un recurso mental finito. La distribución de la atención depende de la dificultad de la tarea, la motivación del individuo y el nivel de arousal. Es posible realizar tareas simultáneas sin exceder la capacidad total y el esfuerzo mental varía según la demanda de la tarea. Esta teoría explica por qué podemos realizar tareas rutinarias simultáneamente, pero enfrentamos dificultades cuando ambas requieren una atención consciente. Por último, pero no menos importante, también tenemos la teoría de la integración de característica de Treisman en 1980. Treisman desarrolló esta teoría para explicar cómo percibimos objetos visuales completos. Sus principales componentes son que el procesamiento se da en dos etapas. La primera etapa es la etapa preatencional.
donde se da el procesamiento automático y paralelo de características básicas, como el color, la forma, la orientación. La segunda etapa es la etapa atencional, donde se da la integración de estas características para formar objetos coherentes. Otro componente principal de esta teoría es que la atención funciona como un pegamento que combina características básicas y que sin una atención adecuada puede producirse conjunciones ilusorias, o sea, combinar incorrectamente las características de los objetos. Dentro de los tipos de atención, como primer tipo, tenemos la atención selectiva. Esta se define como la capacidad de enfocarse en un estímulo específico mientras se ignoran otros distractores. Un ejemplo de este puede ser un estudiante que escucha atentamente la explicación del profesor mientras ignora el ruido de los compañeros que hablan en el fondo del aula. El segundo tipo es la atención dividida. Esta se refiere a la habilidad para poder procesar múltiples fuentes de información o realizar varias tareas al mismo tiempo. Un ejemplo de esto puede ser un estudiante que toma apuntes mientras escucha la explicación del profesor y al mismo tiempo observa lo que le está enseñando en el tablero. El tercer tipo es la atención sostenida. Esta se define como la capacidad de mantener el enfoque en una tarea o en un estímulo durante un periodo prolongado. Un ejemplo puede ser un niño que realiza un ejercicio durante 30 minutos sin perder la concentración. Otro tipo es la atención alternante. Esta es la capacidad de cambiar el enfoque de atención entre diferentes tareas o estímulos. Un ejemplo de esto puede ser un estudiante que está resolviendo un ejercicio, pero otra persona puede darle una instrucción o pedirle algo, decirle algo. Esta persona, luego de escucharla y responder, puede volver a su tarea que estaba realizando inicialmente sin perder. Y como últimos dos tipos tenemos la atención voluntaria e involuntaria. La atención voluntaria es aquella que dirigimos nosotros conscientemente hacia un estímulo, es decir, algo que nosotros a conciencia decidimos que queremos prestarle atención. Un ejemplo de esto puede ser una persona que se está leyendo un libro, no porque esté obligado a hacerla, sino porque realmente quiere saber qué es lo que sucede en él. En cambio, en la involuntaria es algo que capta nuestra atención de manera automática, como un ruido fuerte o un movimiento inesperado. Dentro de las estructuras cerebrales que participan en la atención, la primera estructura es el lóbulo frontal. Este es el encargado de planificar, decidir y concentrarse en lo que es importante. El giro de cíngulo ayuda a mantener la atención en una tarea y evitar distracciones. El tálamo recibe información de los sentidos y la envía a las áreas correctas del cerebro. El lóbulo parietal posterior ayuda a ubicar dónde están los objetos en un espacio y qué detalles son los que tienen. Los colículos superiores trabajan con el sentido de la vista, es decir, que controlan los movimientos de los ojos para poder seguir dichos objetos. El cerebelo también coordina movimientos y ayuda a mantener el ritmo de la atención. Y por último, la formación reticular regula el estado de alerta y nos ayuda a no quedarnos dormidos en clase. Es decir, que todas estas estructuras cerebrales trabajan en conjunto para que se pueda dar el proceso de atención. Como instrumentos de evaluación, la atención se realiza mediante diferentes formas. Una de ellas son las pruebas neuropsicológicas. Como ejemplos, primero tenemos el test de Stroop. Este evalúa la capacidad de atención selectiva, la inhibición de respuesta y el control cognitivo. El test de variables de atención, o TOVA como abreviación, es una prueba computarizada que evalúa la atención sostenida y el control de impulsos. El test de atención dividida de la batería D2 evalúa la atención selectiva, la concentración y la velocidad de procesamiento. Y el Trail Making Test evalúa la atención, la velocidad de procesamiento y la flexibilidad cognitiva. Otra forma son los cuestionarios. Como ejemplos, primero tenemos la escala de Conners, que esta evalúa síntomas relacionados con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o TDAH como lo conocemos. El cuestionario de evaluación de la atención CARAS-R evalúa la atención y concentración en niños y adultos. También está la observación, que esta se realiza en entornos como el aula o el hogar. Esto para poder identificar comportamientos relacionados con la atención, como la facilidad que tenga el niño para distraerse, la dificultad para terminar tareas o también la impulsividad. Están
Los reportes, que padres, maestros o cualquier otro pueda aportar información sobre el desempeño de la atención del niño en diferentes contextos. Esto lo que hace es que complementa los resultados obtenidos en pruebas y observaciones. Las atenciones que se presentan en la atención son variadas. Esta vez quisimos resaltar tres que consideramos que son las más comunes y que se pueden presentar por diversas causas. La primera es la hipoprocesia. Esta se define como la dificultad para mantener la atención en un objeto o en una tarea por más de segundos o mínimos. Es decir, que la persona intenta concentrarse, pero su atención se desvía fácilmente hacia otros pensamientos o estímulos. La hiperprocesia vendría siendo lo contrario a la hipoprocesia, ya que la hiperprocesia es esa excesiva concentración en un objeto o pensamiento y a menudo esto sucede de manera involuntaria. Por último, la atención distráctil, que la relaciono mucho con el tipo de atención alternante, es esa incapacidad que tiene la persona de poder mantener la atención en una tarea, ya que la atención se mueve fácilmente entre diferentes estímulos sin llegar a concentrarse en uno solo. ¿Por qué la relaciono con la atención alternante? Porque como mencioné anteriormente, la atención alternante es esa que tiene la capacidad de cambiar el enfoque de atención entre diferentes tareas o estímulos. Y en la atención distráctil, pues aunque la persona trate de mantenerse enfocado en diferentes estímulos, pues no va a llegar a concentrarse en ninguno solo. Por último, les dejamos el glosario de inglés y español donde se mencionan las palabras más importantes de esta presentación. Además, recomendamos estos videos por si quieren un poquito más de información acerca del proceso de atención.